Las lecturas correspondientes a hoy, viernes 20 de febrero, siguen el mismo patrón que los días precedentes desde el comienzo de la Cuaresma el pasado miércoles. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, esta vez del capítulo 2, versículos del 1 al 22. La segunda, un pasaje de la homilía sexta sobre la oración de San Juan Crisóstomo. La lectura del libro del Éxodo narra el nacimiento de Moisés, cómo fue abandonado en una cesta a la orilla del Nilo, su adopción por la hija del faraón, el reencuentro con sus hermanos judíos, la muerte por su propia mano del egipcio que maltrataba a un judío, su huida del reino por miedo a que el faraón lo matara, su matrimonio con Séfora y el nacimiento de su hijo a quien llamó Gersón, diciendo: soy emigrante en tierra extranjera. Otras traducciones usan la voz forastero en lugar de emigrante, pero ambas remiten a la condición de no ser del lugar. En la tradición judía, así como en la cristiana, el que no es del lugar, el otro, llámese emigrante o forastero, ocupa un lugar privilegiado en el que Dios manifiesta su misericordia, porque ambas tradiciones consideran la vida como un lugar de tránsito hacia otro permanente, de la ciudad terrenal de Jerusalén hacia la Jerusalén celestial. El momento más alto de esta relación entre la extranjería y el amor misericordioso de Dios se explicita en la parábola del buen samaritano. Es el que no pertenece al pueblo elegido quien ofrece protección y auxilio a quien yace herido de muerte en el camino. Las prácticas políticas que demonizan al migrante, que lo deshumanizan para justificar maltratos, vejaciones y violaciones, se oponen diametralmente al mandato de Dios de acoger al forastero, al emigrante. Ese es el crisol donde se prueba la honestidad de la fe cristiana. No se puede dar la espalda al pobre, al desamparado, al que no tiene otra defensa que la misericordia solidaria de los creyentes. El pasaje de una de las homilías de San Juan Crisóstomo nos recuerda que la práctica social, aunque se realice en nombre de la fe religiosa, debe estar acompañada por una vida espiritual intensa, por la oración, porque la oración es la luz del alma, dice San Juan Crisóstomo, y añade: me refiero a la oración de verdad, no a las simples palabras, la oración que es un deseo de Dios, es decir, un deseo de bien y de belleza, no una palabrería vacía de todo deseo, una palabrería aburrida, cuya la raíz latina es ab horrere, verbo que significa sentir aversión, rechazo profundo o repugnancia, o alejarse con horror de algo o de alguien. Estas lecturas no pueden replegarnos sobre nosotros mismos, sino más bien animarnos a mirar al otro como nos miramos a nosotros mismos y a suscitar el deseo de Dios para que no solo sea un arrobamiento momentáneo y placentero, sino un compromiso sostenido con la verdad y la justicia. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver
en qué paraba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo mientras sus criadas la seguían por la orilla del río. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó una criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?». Respondió la hija del faraón: «Vete». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo, y lo llamó Moisés, diciendo: «Lo he sacado del agua». Pasaron los años. Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio cómo un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo, y dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le contestó: ¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó y pensó: «Seguro que saben lo ocurrido». Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, que salían a sacar agua y a llenar los abrevaderos para abrevar el rebaño de su padre. Llegaron unos pastores e intentaron echarlas. Entonces Moisés se levantó, defendió a las muchachas y abrevó su rebaño. Ellas volvieron a casa de su padre Reuel, que les preguntó: «¿Cómo habéis vuelto hoy tan pronto?». Contestaron: «Un egipcio nos ha librado de los pastores, nos ha sacado agua y ha abrevado el rebaño». Dijo él a sus hijas: «¿Dónde está? ¿Cómo lo habéis dejado marchar? Llamadlo para que venga a comer». Moisés accedió a vivir con aquel hombre, que le dio a su hija Séfora por esposa. Ella dio a luz un niño y Moisés lo llamó Gersón, diciendo: «Soy emigrante en tierra extranjera». Fin de la primera lectura. Segunda lectura de las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo. El sumo bien está en la plegaria y en el diálogo con Dios, porque equivale a una íntima unión con Él, y así como los ojos del cuerpo se iluminan cuando contemplan la luz, así también el alma dirigida hacia Dios se ilumina con su inefable luz. Una plegaria, por supuesto, que no sea de rutina, sino hecha de corazón, que no esté limitada a un tiempo concreto o a unas horas determinadas, sino que se prolongue día y noche sin interrupción. Conviene, en efecto, que levemos la mente a Dios no solo cuando nos dedicamos expresamente a la oración, sino también cuando atendemos a otras ocupaciones, como el cuidado de los pobres o las útiles tareas de la manuficiencia, en todas las cuales debemos mezclar el anhelo y el recuerdo de Dios, de modo que todas nuestras obras, como si estuvieran condimentadas con la sal del amor de Dios, se conviertan en un alimento dulcísimo para el Señor. Pero solo podremos disfrutar perpetuamente de la abundancia que de Dios brota si le dedicamos mucho tiempo.
La oración es la luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los hombres. Hace que el alma se eleve hasta el cielo y abrace a Dios con inefables abrazos, apeteciendo la leche divina como el niño que llora llama a su madre. Por la oración el alma expone sus propios deseos y recibe dones mejores que toda la naturaleza visible. Pues la oración se presenta ante Dios como venerable intermediaria, alegra nuestro espíritu y tranquiliza sus afectos. Me estoy refiriendo a la oración de verdad, no a las simples palabras. La oración que es un deseo de Dios, una inefable piedad no otorgada por los hombres, sino concedida por la gracia divina, de la que también dice el apóstol: nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El don de semejante súplica, cuando Dios lo otorga a alguien, es una riqueza inagotable y un alimento celestial que satura el alma. Quien lo saborea se enciende en un deseo indeficiente del Señor, como en un fuego ardiente que inflama su alma. Cuando quieras reconstruir en ti aquella morada que Dios se edificó en el primer hombre, adórnate con la modestia y la humildad y hazte resplandeciente con la luz de la justicia. Decora tu ser con buenas obras, como con oro acrisolado, y embellécelo con la fe y la grandeza de alma, a manera de muros y piedras, y por encima de todo, como quien pone la cúspide para coronar un edificio, coloca la oración a fin de preparar a Dios una casa perfecta y de poderle recibir en ella como si fuera una mansión regia y espléndida, ya que por la gracia divina no es como si poseyeras la misma imagen de Dios colocada en el templo del alma. Fin de la segunda lectura. Oración propuesta para la beatificación del Padre Arrupe. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.